¿Y si le dijera que, en tiempos lejanos, un hombre levantó la voz hacia el cielo y consiguió que el mismísimo sol y la luna se detuvieran en su curso? Imagínese ese instante, un destello de luz inmóvil, el ejército entero de Israel contemplando el firmamento detenido y, en medio de la confusión, Josué con el corazón henchido de fe, sabiendo que Dios había acudido a su llamado. Bajo esta premisa comienza el milagro de Josué, cómo se detuvo el sol y la luna, un relato que, más allá de la épica, se convierte en un secreto espiritual que puede revolucionar cómo enfrentamos nuestras propias luchas cotidianas. Cuando se habla de milagros, podemos sentir una curiosidad mezclada con escepticismo. Sin embargo, después de ver este video, no solo repensará su forma de actuar, sino que sentirá la confianza de que Dios todavía obra maravillas en favor de quienes se acercan a Él con determinación. Quiero que perciba la fuerza de estas palabras. He dedicado esfuerzos y oraciones para que este contenido lo conecte, como si estuviera sentado en la banca de una iglesia, con la presencia viva del Señor. Muchísimas personas carecen de una comunidad de fe cercana, o quizá no tienen la posibilidad de salir de casa. Por eso, este canal se transforma en un refugio donde la palabra de Dios retumba con vigor en todos los rincones. Ahora bien, permítame rogarle un pequeño favor, un acto de fe y colaboración. Primero, suscríbase a este canal. Verá que no es solo un gesto tecnológico, sino la decisión de unirse a una comunidad que anhela difundir la verdad de Dios. Si ya está suscrito, bendito sea, y si no, sepa que tal vez haya un propósito divino en que hoy le invitemos a formar parte de este ministerio virtual. Segundo, deje su comentario diciendo apoyo a nuestra comunidad cristiana. Con estas palabras, testifica abiertamente que respalda la misión de llevar esperanza a tantos corazones que lo necesitan. Al decirlo, añade un ladrillo de fidelidad en la construcción de este templo digital que damos por nombre Familia en Cristo. Imaginemos una breve reflexión filosófica. A lo largo de la vida, solemos enfrentar conflictos que parecen circundar nuestras mentes, como si la noche estuviera a punto de caer sin habernos dado el tiempo suficiente para resolverlos. Quizá tenga una crisis familiar, un problema de salud que no haya remedio o una incertidumbre financiera que le roba el sueño. Sumemos a ello la realidad concreta de quienes, con más años a cuestas, ven desvanecerse las fuerzas y se preguntan si hay luz al final de sus días. ¿No sería un extraordinario regalo que Dios extendiera nuestro día, permitiéndonos seguir combatiendo con el sol radiante sobre nuestras cabezas? Justo esa mezcla de curiosidad, ansiedad y esperanza es la que busco provocar en usted. Al fin y al cabo, Josué nos enseña que, ante la adversidad, podemos invocar la intervención divina para que ocurra lo que a simple vista se antoja imposible. No obstante, no basta la teoría, no sirve el mero asombro. Queremos que, hasta el último minuto de este video, usted se quede conectado, recibiendo cada insight, cada pasaje bíblico, cada enseñanza que puede marcar un antes y un después en su historia personal. He preparado 14 bloques adicionales para acompañar este primer encuentro. En cada uno, exploraremos pasajes de la Escritura, encontraremos lecciones únicas y haremos énfasis en cómo la fe de Josué y de otros personajes puede trasladarse a nuestros días. Una de mis metas es que, al final, se sienta un protagonista del relato, un hombre o mujer que, como él, se decide a creerle a Dios sin reservas. Muchos no asisten a una iglesia con frecuencia, y este canal, con la suscripción que le invito a realizar, podrá convertirse en una reserva de conocimiento y aliento. Imagínese a tantas personas conmovidas por la palabra, agradeciendo su testimonio y su presencia. Si ya hizo clic en suscribirse, sepa que es un motivo de orgullo espiritual, pues no se trata de jactancia personal, sino de la certeza de estar apoyando la extensión de la palabra a otros rincones. En cambio, si hubiera la posibilidad de que no lo haga, recuerde que la fe exige acción, no sea un espectador pasivo en esta lucha de la fe, pues Dios se goza en quienes responden con ardor a su llamado. Piense que este video es como un viaje. Estamos apenas en la estación de partida, pero ya sentimos el rugir de la esperanza en el ambiente. A medida que avancemos, se desentrañarán algunas cuestiones fundamentales. ¿Por qué Dios haría algo tan extraordinario como detener el sol y la luna? ¿Qué implica un acto de fe tan extremo en la vida de una persona común y corriente? ¿Realmente podemos, en nuestra cotidianidad, alargar nuestro día espiritual,
para resolver los retos que nos superan? Estas son solo pinceladas de lo que vendrá. Le ruego que permanezca, que no pause y que deje que el Espíritu Santo impregne cada palabra en su corazón. Al final, le invitaré a reflexionar y a alabar, con la música suave de fondo que calmará su espíritu, para que esta comunión no se pierda. Tal vez una lágrima asome a sus ojos, o tal vez se despierte una energía renovada. Si como sea, comparta con nosotros esa experiencia, porque cada testimonio anima a la comunidad. Tenga presente que no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que esté exento de necesidades. Especialmente a una edad más madura, hay nostalgias, dolores, memorias que pesan. Pero también hay sabiduría, la bendición de haber recorrido un camino largo y, por ende, de comprender cuán grande puede ser el brazo de Dios si decidimos reposar en él. Este canal no quiere emitir meras conferencias, desea acercar la palabra viva al corazón de cada persona mayor que ve en la fe su último y mejor refugio. Qué gozo saber que el conocimiento bíblico fluye sin trabas para consolar, para motivar y para hacernos sentir compañía. Así que no se retire. Con todo cariño, le pido de nuevo. Suscríbase para mantener viva esta llama de la fe y la enseñanza. Comente apoyo a nuestra comunidad cristiana para alentar a otros y ser parte activa de esta gran familia virtual. Este bloque 1 es el pórtico de la aventura. Inmediatamente, introducimos el bloque 2, donde profundizaremos en la idea esencial que llevó a Josué a desafiar las leyes de la naturaleza, la confianza que nace cuando entendemos que Dios es el autor de todo lo que existe. Imagine esa valentía depositada en su propia alma. ¿Listo? Avancemos al siguiente bloque y vea cómo la fe de Josué puede encender un fuego nuevo en sus convicciones. La confianza que desafió las leyes de la naturaleza. Cuando contemplamos la historia de Josué, parece surgir una pregunta inevitable: ¿qué tan profunda debía ser su fe para hablarle al sol y a la luna, como si tuviera la autoridad de detener su danza en el firmamento? Probablemente, dicha confianza no nació de la noche a la mañana. Josué era un hombre que había pasado por el desierto, había visto las maravillas que Dios realizó a través de Moisés y entendía que, para mantener vivo el pacto entre Dios e Israel, se requería completa obediencia. En Josué, capítulo 10, encontramos la escena que da base a toda esta reflexión: Israel, en ayuda de Gabaón, combate contra los amorreos. La estrategia militar requería un factor decisivo, la luz del día para concretar la victoria. Pero el tiempo corría, y la puesta del sol amenazaba con amparar al ejército enemigo. Entonces, algo inaudito sucedió. Josué clamó a Dios y declaró ante todos: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Sin atisbo de duda, aquel líder se paró firme, sabiendo que no había imposibles para el Creador de los cielos. Ahora, traslademos esto a nuestro presente. Tal vez su vida se mida actualmente en pastillas diarias, en revisiones médicas constantes, en trámites que parecen eternos o en anhelos familiares que no terminan de cumplirse. ¿Sería descabellado pensar que Dios puede darle una extensión de luz para resolver esos asuntos que lo agobian? La sociedad moderna a veces ridiculiza la idea de milagros, como si fueran un vestigio de épocas ignorantes. Pero si nuestra fe se limita a lo probable, dejaremos de experimentar la grandeza de un Dios que se complace en romper con lo ordinario. Una mujer mayor, de esas que luchan a diario con los achaques de la edad, podría preguntarse: ¿qué sentido tiene pedir algo tan grande a estas alturas de mi vida? Pero la edad no resta valor a la fe. La fe, si se sostiene en la promesa divina, trasciende la cronología y las imposiciones humanas. El sol se detuvo una vez, y el mismo Dios que escuchó a Josué sigue vivo para escuchar las oraciones del afligido, del anciano o de aquel que se considera vulnerable y cansado. De igual manera, este canal que usted escucha se forma de pequeños milagros. Cada suscripción es un gesto de apoyo que, sumado a otros, logra que la palabra alcance sitios impensados. Por eso, una vez más, me permito animarle a suscribirse si no lo ha hecho. Únase a esta gran hazaña espiritual, y si ya es parte activa, siéntase orgulloso de sostener un pilar que extiende la verdad bíblica. Quizá para muchos, su participación sea tan crucial como la voz de Josué ante el sol. Si usted callara, tal vez otro no escucharía el mensaje.
Deje, entonces, su testimonio de apoyo a nuestra comunidad cristiana. Abordemos también la relevancia de la oración. Josué no gritó al viento porque sí, no fue un arranque de locura desprovisto de fundamento. Él sabía que Dios le había prometido victoria. Entendía que la voluntad divina podía conducirlo. Así, su clamor resonó en la corte celestial, y el resultado fue la más increíble extensión de la jornada que la historia humana haya presenciado. De igual forma, cuando usted alza su voz en oración, reconocida o anónima, tenga la seguridad de que Dios le atiende. Quizá no detenga literalmente el sol sobre su cabeza, pero actuará de modos que jamás hubiera imaginado. Ahora, dejemos claro que la fe irrestricta de Josué no se desligaba de la acción. Él marchó con su ejército, planeó la emboscada y obedeció las instrucciones divinas para la conquista de la tierra prometida. No es casualidad que alguien que confía en Dios actúe con constancia. Si hoy usted está esperando un milagro, pregúntese si está realizando su parte. El canal, con todos los videos que generamos, es una herramienta para alentar la fe, pero nada de esto fructificará si no hay disposición de su parte para creer y obrar. Enseguida pasaremos al bloque 3, donde revisitaremos uno de los momentos que preceden al milagro del sol detenido, la caída de los muros de Jericó. Veremos cómo la obediencia y el clamor unánime derribaron muros imponentes. Y, por supuesto, encontraremos en ese relato un espejo en el cual reflejar las batallas internas que hoy enfrentamos. Permita que su mente y su corazón se dispongan, permaneciendo en el video sin pausas innecesarias, para que la unción de Dios fluya sin interrupciones. Al final, nos gozaremos en una adoración que, quién sabe, podría ser el detonante de su propio milagro. La caída de los muros de Jericó. El libro de Josué nos muestra varias proezas que el pueblo de Israel vivió antes de consolidar la conquista de la tierra prometida. Una de las más impresionantes es la caída de los muros de Jericó. Imagine una ciudad fortificada, con enormes barreras que parecían indestructibles, un contingente preparado para la defensa y un pueblo que, en el plano militar, no poseía los mejores recursos. Frente a esta escena, hubiera sido lógico retroceder o buscar estrategias convencionales de asedio. Pero Dios tenía otro plan. La orden que recibió Josué fue peculiar: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca del pacto y sin emitir batalla frontal. Después, el 7º día, rodear la ciudad 7 veces, y luego, al sonido de las trompetas, gritar con fuerza. Fue ese clamor final el que provocó que los muros se derrumbaran, abriendo paso a una victoria que la historia jamás olvidaría. Si para la batalla contra los amorreos se necesitó que el sol se detuviera, para Jericó se necesitó una obediencia irracional a los ojos humanos. Ese es el patrón: donde la razón se detiene, la fe encuentra su cauce. Ahora, trasládelo a su propia vida. ¿Cuántas veces ha sentido que enfrenta una muralla demasiado alta para superarla? Tal vez un diagnóstico médico, un corazón herido por años de rencor, o la pérdida de un ser querido. Caminar, rodear la ciudad, tocar la trompeta. Pareciera irrelevante cuando lo único que uno desea es que la pared desaparezca. Sin embargo, el pueblo obedeció y confió en la palabra recibida. Así, nos enteramos de un principio vital: la fe no es pasividad, sino la disposición de seguir las directrices de Dios aunque no tengan lógica terrenal. ¿Sabe usted que cuando deja su comentario de apoyo a nuestra comunidad cristiana aquí, en este modesto canal, algo similar ocurre? Cada persona que testifica su fe es como una trompeta que suena. El enemigo podríamos llamarlo la rutina, la desconfianza, la frialdad espiritual que se erige como un muro. Y es en la comunión de todos que esos muros se resquebrajan. No subestime su papel, pues, si un soldado o un sacerdote hubieran resuelto no participar en la marcha alrededor de Jericó, podría el muro haberse caído. La importancia de la unidad es otra lección grande: el pueblo marchó en sintonía, no cada uno por su lado. Del mismo modo, este canal se sostiene por la interacción de todos. Mientras usted escuche, comente, comparta y ore por este ministerio virtual, nos acercamos más a la victoria espiritual de muchos. Piense en aquellas personas solitarias, especialmente de mayor edad, que encuentran refugio en un mensaje de esperanza como este.
Cuando usted da un me gusta o comparte, está sumando más voces al gran grito que echa abajo los muros modernos de ignorancia y desesperanza. Ahora, analicemos por un momento el corazón de Josué. Él era un discípulo de Moisés, había visto el mar rojo abrirse, había reconocido el maná que caía del cielo. Sabía, por tanto, que los métodos de Dios no siempre pasan el filtro de la lógica. Si confiamos solo en lo que nuestros ojos ven, terminaremos con demasiadas dudas. Si, en cambio, confiamos en lo que Dios declara, somos capaces de ver lo invisible manifestarse de forma palpable. Así, Jericó se convierte en la antesala de otros milagros aún más sorprendentes, como el suceso del sol y la luna que se detuvieron. En cierto sentido, cada victoria alimentó la fe de Josué para lanzarse a la siguiente. Esa misma dinámica se puede dar en su vida. Quizá, hoy, su reto sea aprender a soltar un resentimiento arraigado. Mañana, tal vez necesite una bendición económica en un proyecto complejo. Cada pared que cae fortalece su corazón para pedir cosas mayores la próxima vez. Y cuando menos lo espere, estará clamando como Josué: Sol, detente en mi adversidad sin ruborizarse, porque sabrá que su Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Al concluir este bloque, vale subrayar de nuevo la invitación a no interrumpir el video. Estamos construyendo, paso a paso, pilares de fe que sostendrán una adoración final poderosa. Será esa adoración la consumación de todo lo aprendido, el grito de victoria que hace caer nuestras murallas internas y que, quién sabe, podría alargar nuestro día espiritual. El bloque 4 explorará la estrategia de Dios cuando las fuerzas enemigas parecían invencibles, algo que seguramente animará a quienes se sienten superados por los problemas. ¿Listo para continuar? Mantenga esa expectativa de que, con nuestro Señor, no hay imposibles. La estrategia de Dios frente a fuerzas superiores. En la Biblia, el pueblo de Israel se enfrentó a innumerables amenazas más fuertes en número y en recursos. No obstante, vemos cómo Dios, en su infinita sabiduría, desplegaba estrategias que superaban lo conocido. Pensemos, por ejemplo, en el camino que escogió para liberar a Israel de Egipto a través de Moisés y Aarón, o en la manera en que se dio la entrada a la tierra prometida bajo la guía de Josué. Siempre hubo un componente sobrenatural que suplía la carencia humana. Cuando leemos que 4 o 5 reyes se aliaron contra Gabaón por haberse unido a Israel, de inmediato surge la impresión de que la balanza se inclinaba contra Josué. Pero Dios había prometido que ningún enemigo podría resistir ante su pueblo, y en esa certeza descansaba la mayoría de las estrategias. Para quien observa desde fuera, podría parecer una insensatez lanzarse al combate contra fuerzas completas. Aún así, el plan divino les abrió paso a la victoria, y culminó con el gran momento del sol y la luna deteniéndose en el firmamento. Sitúe esto en su contexto personal. Tal vez hoy se sienta superado por varios frentes, problemas de salud, deudas, conflictos familiares y responsabilidades que le desgastan. Si los agrupa todos, su corazón podría clamar: ya no puedo más. Sin embargo, el Dios de Josué sigue diseñando puentes en medio de la guerra. A veces, la directriz divina puede ser tan simple como hacer una llamada telefónica a un ser querido, retomar la lectura de la Biblia o unirse fielmente a la comunidad en línea, sí, incluyendo este canal, para reunirse virtualmente con aquellos que guardan la misma fe. Son pasos que parecen simples, mas resultan cruciales para que las fuerzas superiores sean vencidas. Tenga presente el rol de la oración en todo esto. Orar no se limita a recitar palabras de memoria, sino a intimar con Dios, escucharlo, abrir el corazón, confesar temores y recibir su guía. Josué no se lanzó sin consultar al Señor, cada uno de sus movimientos estuvo respaldado por un mandamiento o una promesa. Cada victoria que obtenemos sin la dirección divina corre el riesgo de transformarse en soberbia. Pero cuando reconocemos que no somos autosuficientes, dejamos espacio para que el poder de Dios se manifieste de manera inconfundible. Asimismo, su apoyo a este canal, cuando deja un comentario, cuando motiva a otros a permanecer, no es un gesto aislado, sino parte de la estrategia divina para que la palabra llegue lejos. Piense en cuántas personas en situación de soledad, sin una congregación cercana, sin una familia que ore con ellas, podrían encontrar en este video un mensaje destinado a encender una chispa de fe.
Usted podría ser el instrumento que permita que esa chispa prenda. De nuevo, le animo a comentar, apoyo nuestra comunidad cristiana, para confirmar su colaboración espiritual. La gracia de Dios, según el Evangelio, se perfecciona en la debilidad. Cuando creemos que estamos acabados, es posible que nos hallemos en la antesala de un milagro. Así ocurre en las batallas de Israel, allí donde la crisis parece más profunda, Dios revela un plan maestro con el que ningún enemigo contaba. Y en su vida actual, las crisis, las enfermedades, los conflictos, pueden preceder la intervención divina que lo dejará atónito, como a los israelitas presenciando las maravillas del cielo. Para el paso siguiente, el bloque 5, entraremos en la situación de la fe puesta contra la pared. Veremos cómo la Biblia narra momentos en que la única salida viable era la mano de Dios. Estas narraciones milenarias no son solo historia antigua, sino también inspiración para su jornada hoy. Continúe con nosotros, no detenga la reproducción. Al final, cuando nos unamos en alabanza, mucho de lo que se describe en estos pasajes podría empezar a cobrar forma en su interior, liberándole, llenándole de un gozo indescriptible. Fe bajo presión, cuando no hay escapatoria humana. La vida pone pruebas ante las cuales el ingenio, el dinero o la influencia se revelan insuficientes. Piense en la clásica imagen de encontrarnos entre la espada y la pared, sin salida aparente. En la Biblia, numerosos episodios muestran a personas enfrentándose a situaciones límite. El pueblo de Israel mismo lo vivió al quedar atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Más tarde, al afrontar ciudades amuralladas y fuerzas enemigas sin un plan militar convencional, y, por supuesto, en la historia de Josué, al requerir tiempo extra del día para lograr la victoria. Pero ¿por qué Dios permite que sus hijos lleguen a tales escenarios de desesperación? La respuesta, en ocasiones, se vincula con la maduración de la fe. Es en el horno de la prueba donde se templaba el carácter de los profetas, de los reyes religiosos y de los apóstoles en la era neotestamentaria. Asimismo, hoy, nuestro temple espiritual se fortalece cuando nos hallamos sin escapatoria humana y clamamos a Dios como nuestro único recurso. Imagine a Josué, en plena batalla, percatándose de que el ocaso se aproxima. El enemigo, con posibilidades de reagruparse en la penumbra, ve en la noche una aliada para huir y evitar la derrota total. ¿Qué habría significado para Israel dejar inconclusa la contienda? Probablemente, perder una oportunidad crucial para consolidar su autoridad en aquel territorio. La presión del momento, la urgencia extrema, impulsó a Josué a pedirle a Dios lo que nadie habría osado solicitar: detén el sol, extiende el día, otórgame más luz para terminar la tarea. ¿No le pasa algo similar en su vida? A veces, el plazo para resolver un conflicto parece expirar, el deterioro de la salud avanza, la edad se convierte en un factor intimidante, recordándonos que no podemos retroceder el reloj. Pero la historia que narramos nos inspira a creer que, si Dios lo desea, puede detener hasta el tiempo. ¿Por qué no podría, entonces, otorgar una prórroga de gracia en sus propias dificultades? Eso sí, no ignoremos la dimensión de obediencia que siempre acompaña a los milagros bíblicos. Josué no solo clamó, sino que también actuó en la esfera que correspondía a su parte, organizó al ejército, combatió, cuidó del pueblo. A menudo, queremos que Dios solucione nuestros problemas sin nosotros mover un dedo. Sin embargo, la palabra enseña que Dios bendice el trabajo, la diligencia y la valentía de sus siervos. La fe, bajo presión, no es cruzarse de brazos, es pararse firme, sabiendo que Dios se hará cargo de aquello que excede nuestras fuerzas. Muchas personas mayores viven bajo la presión de no querer ser carga para sus familias, de ver reducido su círculo social o de sentir que el tiempo se escapa. A ellas, este mensaje intenta traer consuelo y esperanza. Dios puede sorprendernos a cualquier edad. No hay límite de años para presenciar un milagro o para ver el propósito de Dios cumplirse. Los testimonios de sanidad de adultos mayores, las historias de reconciliación de familiares alejados durante décadas, son apenas una muestra de que nunca es tarde para que el Señor detenga el sol en su horizonte y permita que se dé ese desenlace glorioso. Si siente en el pecho la ansiedad de que la vida pasa y no logra ver respuestas, mantenga encendida la fe. Parte de esa fe activa se manifiesta en actos sencillos, como el de suscribirse a este canal o comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana.
Aunque parezca mínimo, es un símbolo de obediencia, es el modo en que usted expresa, cuenten conmigo en esta batalla de la fe. Sumados muchos corazones, el estruendo que provocamos en lo espiritual puede impactar esos muros de imposibilidad que hoy se levantan. En el bloque 6, exploraremos cómo la perseverancia y la repetición de actos de fe desembocan en victorias insólitas. Veremos que no solo se trataba de dar una orden a los astros, sino de una trayectoria de creencia y obediencia que preparó a Josué y al pueblo para recibir el favor divino. Siga acompañando, que cada bloque forma parte de un mismo tejido, precepto sobre precepto, línea sobre línea, la palabra de Dios va forjando en usted un entendimiento profundo que, si lo permite, cambiará su realidad. Persistencia y fidelidad, la fe se fortalece con la práctica. ¿Por qué Josué estuvo listo para proclamar que el sol y la luna se detuvieran? Posiblemente, porque había cultivado la fe desde mucho antes en las pequeñas y grandes pruebas que antecedieron a este suceso. No es sencillo llegar, de la nada, a un nivel de certeza espiritual tan grande. La fe, dicen las Escrituras, viene por el oír la palabra de Dios y se nutre al ver la fidelidad del Todopoderoso en diversas áreas de la vida. Según la Biblia, Josué era uno de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. De todos ellos, únicamente Josué y Caleb regresaron con un reporte positivo, confiando en que, a pesar de los gigantes que habitaban el territorio, Dios los haría victoriosos. Este episodio anterior nos muestra un rasgo de carácter vital, la persistencia en creer que Dios no falla, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Así, cada paso de Josué lo entrenó para ese clamor extraordinario en el campo de batalla. Trasladado a nuestro presente, la persistencia en la oración, la fidelidad a la palabra y la práctica constante de la fe nos capacitan para enfrentar pruebas mayores. No se asombre si, habiendo cultivado la fe en asuntos pequeños, un día se encuentra orando por algo monumental. Y si su corazón está firme, Dios podría concedérselo para mostrar su gloria. Considere, además, que a una edad avanzada uno acumula innumerables vivencias que sirven como testimonio de cuántas veces Dios obró a nuestro favor antes. Ahora, ¿cómo se practica la fe? A veces, con actos tan cotidianos como agradecer a Dios antes de comer, orar con confianza cuando algo nos aqueja o compartir versículos bíblicos con gente necesitada. Precisamente, otra forma de ejercitarla es alimentar iniciativas como este mismo canal, difundiendo el mensaje de la Biblia. Quizá piense que tan solo es un clic para suscribirse, pero lo que hay detrás es la perseverancia de mantenerse conectado con la comunidad cristiana, recibiendo y aportando bendición. La fidelidad no es una varita mágica que uno agita para recibir favores celestiales, es, en cambio, un estilo de vida que refleja la naturaleza de Dios. Cuando somos fieles a lo que Él nos pide, sea orar, sea ofrendar, sea servir, podremos experimentar intervenciones inusitadas. Tal vez usted sea de los que dicen, ya oré tanto y no vi el cambio deseado. Pero recuerde que la fe verdadera involucra constancia, así como Josué caminó con Moisés años antes de ser líder, y luego, caminó con Israel al entrar a la tierra. Ningún fruto nace sin un proceso de maduración. Seamos honestos, la vida cristiana no está exenta de altibajos ni de momentos de duda. Pero si persistimos, cada victoria obtenida, pequeña o grande, cada toma de Jericó, cada manifestación de la mano providencial de Dios, se convierte en un pilar que sostiene la siguiente prueba. Así, cuando llegue la noche oscura o la batalla dura, ya no temeremos levantar la voz y pedir la intervención celestial. En el bloque 7, profundizaremos en la mentalidad del guerrero de Dios, de aquel que no se da por vencido ni retrocede, pues sabe que la victoria no depende de sus propias fuerzas, sino de quien le respalda en combate. Entenderemos que detener el sol fue, en realidad, un golpe maestro ofrecido por aquel que gobierna el universo. De igual forma, su vida puede ver un movimiento sobrenatural si decide creer. Prosiga sin detener el video. La bendición se sigue derramando conforme avanzamos en cada tema. Mentalidad de guerrero, saber quién te respalda. Si algo caracterizó a Josué fue su coraje. Ese coraje no provenía de la arrogancia o de creer en sus propias energías. Era la valentía que brota de conocer que el Dios de Israel iba delante de él. Recordemos que Dios se lo dijo de modo explícito, no temas ni desmayes.
sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo, parafraseando lo que aparece en el inicio del libro de Josué. Cuando uno asume una tarea con la certeza de que el Creador del universo lo avala, los límites se diluyen. La mentalidad de un guerrero de Dios se fundamenta en la convicción de que nunca pelea solo. Alguien podría preguntarse, ¿y cómo se arrastra eso a mi realidad cotidiana si no soy un soldado ni vivo en tiempos bíblicos? Pues la lucha hoy adopta otras formas: la enfermedad, la depresión, la soledad, la crítica de los demás, la tentación de creer que Dios ya no obra milagros. Estas batallas, aunque invisibles, son igual de feroces. Y es precisamente allí donde la mentalidad de guerrero cobra todo su sentido. Para desarrollar esa mentalidad, primero hay que nutrirse de la palabra. Así como Josué meditaba en las instrucciones divinas día y noche, según lo mandado a Moisés, nosotros debemos escudriñar la Biblia para entender qué promete y qué demanda Dios. Además, la oración y la comunión con otros creyentes nos ayudan a no ceder ante la presión. Cada vez que usted se acerca a este canal, en vez de aislarse, está revistiendo su mente con pensamientos de fe. Cada vez que deja un comentario de apoyo a nuestra comunidad cristiana, está forjando vínculos con quienes comparten el mismo anhelo de victoria en el Señor. La mentalidad de guerrero también implica la humildad de reconocer que el logro no es nuestro, sino de Dios. No somos héroes independientes, somos instrumentos en manos del héroe verdadero. Josué lo reflejó al atribuir todo el crédito a Dios cuando se detuvieron el sol y la luna. ¿Puede usted imaginar su expresión de asombro mezclado con gratitud? Quizá gritó de júbilo, quizá algunos soldados se postraron a adorar, entendiendo que habían sido partícipes de un acto irrepetible. Al mismo tiempo, no olvide que la mentalidad de guerrero no elimina la compasión. En la vida cristiana, pelear nuestra batalla no significa hacernos insensibles al dolor del prójimo. Al contrario, un guerrero según Dios protege a los más débiles, extiende la mano al necesitado y abraza al que sufre. Por eso, si usted ve a alguien que atraviesa un tiempo de angustia, invítelo a ver este video, a emprender este estudio bíblico con nosotros. Muéstrele que no está solo, que Dios puede detener su anochecer y traer un nuevo amanecer. En el bloque 8, nos adentraremos en el amor inquebrantable de Dios y en cómo los prodigios que vemos en la Biblia buscan, ante todo, reflejar ese amor hacia su pueblo. Detener el sol no fue solo una exhibición de fuerza, fue, por encima de todo, una muestra de la fidelidad y ternura divinas hacia quienes depositan su fe en Él. Continúe con nosotros. Estamos avanzando en un hilo de enseñanzas que, ojalá, impregnen de poder y esperanza su alma. El amor de Dios detrás de los milagros. A veces, cuando se habla de milagros, se enfatiza la demostración de poder como un fin en sí mismo. Pero en la Biblia, el poder de Dios casi siempre apunta a su amor y redención. Pensemos en la razón por la que detuvo el sol, para proteger a su pueblo elegido, para cumplir la promesa de entregar la tierra a Israel, para testificar ante las naciones que no hay Dios alguno como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El amor divino es la fuerza motora que propicia acciones que trascienden lo natural. En nuestro día a día, también podemos contemplar milagros grandes y pequeños que manifiestan ese mismo amor. Tal vez un examen médico que salió bien a pesar de todo pronóstico, una reconciliación familiar tras años de hostilidad, o incluso volver a sentir paz interior después de un periodo prolongado de ansiedad. Tales acontecimientos, si estamos atentos, suelen ser reflejos del cuidado constante de Dios. Y es que su amor no depende de la edad, de las equivocaciones pasadas ni de la fuerza física que tengamos. Permanece y se extiende de generación en generación. No obstante, ese amor a menudo choca con el escepticismo humano. Muchos piensan, si Dios me amara de verdad, me habría evitado este sufrimiento. Pero la Biblia no promete la ausencia de adversidades, promete, en cambio, que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Igual que el sol se quedó quieto para que Israel terminara su batalla, tal vez Él prolongue nuestras energías para que solventemos un reto complejo. O tal vez no detenga el avance de los astros, pero derrame una gracia especial que, al final, nos haga salir victoriosos. El amor de Dios se refleja, asimismo, en la forma en que pone a su iglesia como extensión de su ternura. Somos llamados a servir, a orar, a aconsejar, a animar.
Y el canal donde nos encontramos ahora funciona como un puente para compartir ese amor. Cuando usted escribe apoyo a nuestra comunidad cristiana, está diciendo, sí, quiero cooperar con el amor de Dios desplegándose a través de este medio. Probablemente, alguien al otro lado de la pantalla lea su testimonio y se sienta acompañado en su soledad. ¿Recuerda la primera vez que sintió el amor de Dios de manera real? Quizá meditar en ello reencienda el fuego en su pecho. En el bloque 9, hablaremos acerca de cómo ese fuego interior puede sostenernos y hacer que no claudiquemos en la fe. Si ha avanzado hasta aquí sin pausar el video, le felicito. Está usted colocando su atención y su corazón en algo que puede cambiar su perspectiva de vida. El fuego interior de la fe, sosténgase en él. Si rememoramos el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, Dios se manifestaba como columna de nube de día y columna de fuego de noche. Este fuego representaba la guía divina, la presencia reconfortante en la penumbra y el símbolo inequívoco de que Dios caminaba junto a ellos. Aunque hoy no vemos columnas físicas de fuego, la fe puede encender en nosotros una llama interior que nos mantenga alerta y confiados. Pero, ¿qué sucede cuando ese fuego se apaga? El desaliento, la autocompasión e incluso la duda hacia la propia salvación pueden aparecer. Uno de los propósitos centrales de estudiar la palabra es avivar nuevamente ese fuego, asegurando que no se congele por culpa de la rutina o del dolor. Por eso, la invitación a que no pause el video responde a un anhelo de que se sumerja de lleno, sin dispersión, para que la chispa del Espíritu se mantenga ardiendo. La historia de Josué, en particular, nos da pistas sobre cómo mantener viva esa llama. Vemos a un líder que atesoró la ley dada a Moisés, que meditó en ella continuamente y que la puso en práctica bajo la dirección de Dios. El milagro de detener el sol no fue producto de la improvisación, sino la ejecución de una fe que se había venido forjando, alimentando ese fuego interior. Hoy, vemos también cómo muchos de nuestros hermanos mayores, lejos de apagarse con el transcurso de los años, lucen más encendidos en la fe que nunca. Su testimonio es invaluable. Han visto la mano de Dios tantas veces que ya no temen al gigante que asoma en el horizonte. Por eso, si usted es de edad avanzada, sepa que su experiencia de vida es fanal para generaciones más jóvenes. Cuando deje su comentario, considere que sus palabras pueden encaminar a quienes vienen detrás en la fe. Esa llama interior, fortalecida por la oración y la comunión, nos prepara para grandes batallas. El sol detenido fue la respuesta culminante para un pueblo que no dejó de confiar. Y en su propia travesía, tal vez esté usted cerca de presenciar un sol detenido para su situación concreta. Manténgase firme, que en el bloque 10 exploraremos cómo la obediencia activa desencadena milagros, no una obediencia a regañadientes, sino la gozosa, la que entiende que cada paso que damos en sintonía con Dios abre puertas insospechadas. Obediencia activa, clave para destrabar milagros. Uno de los rasgos que brilla intensamente en la vida de Josué es la obediencia. No una obediencia a medias, sino la disposición plena de cumplir lo que Dios ordenara, aunque desafiara la lógica. Era el mismo hombre que había caminado bajo las directrices de Moisés, que no cuestionó las extrañas indicaciones para tomar Jericó y que, finalmente, se atrevió a pedir una intervención milagrosa en plena batalla. La Biblia deja en claro que la capacidad de presenciar milagros guarda un estrecho vínculo con el grado de obediencia que mostramos. En la actualidad, la palabra obediencia a veces se percibe con connotaciones negativas, como si se tratara de una imposición que limita la libertad. Sin embargo, en la fe cristiana, obedecer es alinearse con la verdadera libertad, la que se encuentra en la voluntad de Dios. Dicho de otro modo, cuando obedecemos a Dios, nos ubicamos en la trayectoria de sus bendiciones. Si Israel rompía las indicaciones de marchar alrededor de Jericó, hubiera perdido la oportunidad de ver caer los muros. Si Josué no hubiera clamado, quizá el sol habría seguido su curso, y la victoria no habría sido tan contundente. ¿Tiene Dios algo que pedirle a usted y que usted, por temor o comodidad, está postergando? Puede ser algo tan sencillo como reconciliarse con un familiar, cuidar de su salud, o incluso involucrarse de manera más comprometida en la evangelización, por ejemplo, compartiendo este video y testimoniando en línea. A veces, el milagro que solicitamos depende de que primero demos un paso concreto de obediencia.
Cada vez que usted comenta apoyo a nuestra comunidad cristiana, está proclamando públicamente que desea alinearse al mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, empleando los medios disponibles. No subestime el poder de ese testimonio. Alguien, en otro lugar, puede leerlo y sentirse acompañado en un momento de duda. La obediencia activa, repetida en miles de corazones, rompe barreras más altas que cualquier muro físico. Conforme avanzamos hacia el bloque 11, reflexionaremos en el concepto de tiempo de Dios, recordando que Él es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Si pudo detener el sol para Josué, ¿qué le impide hoy extender una ventana de oportunidad en su vida? Así que no se vaya, la enseñanza avanza hacia un clímax de esperanza y desafío espiritual. El tiempo de Dios, Cronos y Kairos frente al milagro. En la cultura hebrea y en el pensamiento cristiano, hay una diferencia interesante entre el tiempo cronológico, Cronos, y el tiempo de Dios, Kairos. Cronos representa la sucesión lineal de segundos, minutos y horas. Kairos, en cambio, señala el momento oportuno señalado por Dios, esa intervención divina que rompe el fluir natural de los eventos para manifestar su propósito eterno. Cuando Josué clamó para que el sol se detuviera, fue como atravesar el velo que separa Cronos y Kairos. Lo temporal se transformó para ajustarse al plan divino. En nuestras vidas, a menudo sentimos la tiranía de Cronos, las fechas límites, los inevitables achaques, la sucesión de días que no se detienen. Pero cuando Dios irrumpe, ese Kairos especial, los resultados superan toda previsión humana. Eso no significa que el tiempo físico deje de correr para nosotros, como si ocurrió aquella vez con Josué, pero sí que podemos recibir intervenciones celestiales. Piense en un diagnóstico médico que, en el Cronos, dictaba un desenlace negativo, pero en el Kairos divino se presenta un giro repentino que asombra a los galenos. La Biblia está repleta de ejemplos donde el Kairos de Dios se superpone al Cronos humano. Desde la resurrección de Lázaro, que llegó cuando Cronos ya había sellado su muerte, hasta las multiplicaciones de panes y peces, que proveyeron alimento cuando el Cronos decía que era demasiado tarde para conseguir suministros. ¿No le anima a saber que su vida no depende únicamente de las agujas de un reloj terrenal, sino de un Dios dueño del tiempo? Para las personas de mayor edad, esta verdad encierra un consuelo inmensurable. Quizá Cronos diga que le quedan pocos años, pero el Kairos de Dios puede traer la mayor bendición de su vida en el ocaso de ella. Aún en el ocaso, la gracia de Dios puede resplandecer. Esa posibilidad invita a no desanimarse, a creer que las buenas nuevas pueden llegar en cualquier momento. Al compartir su testimonio por medio de los comentarios, usted participa en el milagro de expandir el Kairos divino a otras almas sedientas. Suscríbase, comente, difunda. Permita que, en el bloque 12, el mensaje abra aún más la esperanza de que ese plan eterno del cielo se manifieste en su realidad diaria. Seguimos en un viaje espiritual que no se debe pausar para que fluya la bendición. Cuando la naturaleza obedece al CREADOR, la historia del sol y la luna deteniéndose en plena batalla suscita un asombro particular al mostrarnos que la creación entera está sujeta al Creador. En Génesis leemos que Dios habló y existió la luz, que separó los mares de la tierra firme y que organizó los astros en el firmamento para marcar los tiempos. Si Él puso cada estrella en su lugar, ¿por qué habría de ser imposible que alterase momentáneamente su curso si su propósito lo requiere? Muchos consideran la historia de Josué solo una alegoría, pero la Biblia la presenta como un hecho real. Porque lo central no es la exactitud científica de si el Sol dejó de rotar y la Luna de orbitar, sino la certeza de que Dios interviene en el orden natural para cumplimentar su designio. Varios otros hechos extraordinarios apuntan hacia el mismo foco: el hacha que flotó en tiempos de Eliseo, la plaga de tinieblas en Egipto, la tempestad calmada por Jesús en el mar de Galilea. Todos ilustran que la creación obedece a la voz de su Señor. En la vida personal, las leyes naturales podrían decirnos que, si hemos fracasado varias veces en un proyecto, no hay vuelta atrás, o que un matrimonio quebrado no puede restaurarse tras décadas de resentimientos. Pero el Creador, que domina el cosmos, también puede rehacer lo que parecía destruido. Él puede devolver la esperanza a quien se la creía negada. No es que Dios esté obligado a hacer lo que deseamos, sino que nada le impide obrar conforme a su voluntad, si ello sirve a su propósito redentor. Por eso,
cuando oramos y decimos, Señor, ayúdame, muévete en mi situación, nos sometemos a su soberanía. Reconocemos que afuera de Él no hay respuesta. Mantener esta fe viva requiere nutrirnos de pasajes bíblicos como este. La repetición de milagros en la Escritura no es azar, Dios sabe que necesitamos recordatorios de su poder y amor. Además, sepa que cuando usted actúa con fe, suscribiéndose, inspirando a otros, sirviendo en cualquier área, se convierte en parte de ese escenario donde la naturaleza obedece al Creador. Porque cuando un corazón endurecido cambia, cuando una familia se restaura, cuando un enfermo testimonia sanidad, vemos ecos de esa misma voz que un día detuvo el sol. Y en el bloque 13, ahondaremos en el propósito final de estos milagros, no ensalzar al hombre, sino glorificar a Dios. No se separe, continúe en sintonía para que, al final, tengamos un tiempo de alabanza que sople vida sobre su alma. Glorificando a Dios, el fin supremo de todo milagro. ¿Por qué Dios haría algo tan extremo como paralizar el curso del sol y la luna? La respuesta se entreteje en toda la Biblia, para que su gloria sea manifiesta y para que su pueblo comprenda que Él es soberano, fiel y todopoderoso. Al final, cada intervención divina apunta a magnificar su nombre y a enseñarnos que nuestra dependencia debe ser total. Cuando un milagro se centra en ensalzar a la persona que lo recibe, podemos caer en la trampa del orgullo. Pero si observamos el corazón de Josué, nos daremos cuenta de que él no se autoproclama el gran hacedor de prodigios, sino que dirige la mirada de todos hacia Dios. Hoy día, un canal como este, que proclama la verdad bíblica, existe para glorificar a ese mismo Dios que puede romper las barreras de la lógica y la ciencia humanas. La gloria de Dios nos invita a la adoración sincera. Imposible contemplar hechos tan sublimes sin sentir reverencia profunda. Y la adoración no se limita a un canto o un servicio religioso, es un estilo de vida que exalta a Dios en todo lo que hacemos. Cuando usted persevera en fe, mantiene la comunión con sus hermanos y muestra gratitud en medio de las pruebas, está glorificando a Dios en lo cotidiano. Imagínese lo que sucede en lo invisible cuando múltiples creyentes de una generación más experimentada, cansados quizá de los achaques de la edad, deciden unirse en un mismo espíritu para alabar a Dios. Es como un coro que trasciende paredes y distancias, uniendo voces que confiesan, tú eres digno, oh Señor, de toda honra. Realmente, no hay momento de la vida en que la alabanza se vuelva innecesaria. En el bloque 14, recapitularemos los principales aprendizajes de estos episodios bíblicos y veremos cómo encajan al unísono para motivarle a una fe sólida. Estaremos casi llegando al final, donde la alabanza final ejercerá ese lazo de comunión que no querrá romper. Manténgase con nosotros, la gloria de Dios brilla en la medida en que nos disponemos a contemplarla sin distracciones. Síntesis de las enseñanzas y llamada a la acción. Hemos recorrido a lo largo de estos bloques diversos pasajes, la caída de Jericó, la confianza de Josué ante fuerzas superiores, la persistencia en la fe, la oración que detuvo el sol, la obediencia activa, el tiempo de Dios. Todos conforman un mosaico que apunta a una verdad: cuando el pueblo de Dios cree, obedece y se mueve en sintonía con su voluntad, suceden cosas extraordinarias. La vida real no siempre será tan dramática como la de Josué en batalla. A lo mejor no presenciará el sol inmóvil sobre su cabeza. Pero puede que viva el milagro de la sanidad inesperada, la reconciliación que parecía utópica o la protección divina en circunstancias peligrosas. O simplemente la fortaleza interior de saber que no está solo, que un ejército de ángeles y la comunión de hermanos en la fe le rodean en todo momento. Recapitulando las lecciones más importantes. La obediencia total conduce a victorias inusitadas. El poder de la oración no conoce fronteras naturales. El amor de Dios es la fuerza propulsora de cada milagro. La mentalidad de guerrero radica en saber que Dios pelea con nosotros. El kairos divino puede sobrepasar el cronos humano, derribando imposibles. Cada milagro tiene un propósito mayor, la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hacer con todo este conocimiento? Simple, ponerlo en práctica. En primer lugar, le animo nuevamente a suscribirse a este canal, si aún no lo ha hecho. ¿Por qué le insisto? Porque el paso de suscribirse puede ser esa acción concreta de fe que demuestra su disposición a recibir y difundir la palabra.
En segundo lugar, escriba apoyo a nuestra comunidad cristiana, confirmando su resolución de unirse a quienes anhelan expandir el Evangelio en cada rincón virtual. Ya casi entramos al bloque 15, el cierre. Quédese para que, juntos, coronemos este estudio bíblico con un momento de alabanza. Recuerde que, al finalizar, le invitaré a adorar al Señor con una breve pausa musical que podrá colocar en su hogar, en su corazón o en una reunión familiar. No permita que nada corte la bendición de ese encuentro final. Llamado a la alabanza. Hemos llegado al desenlace de este viaje espiritual, mi querido hermano en la fe. Si observamos en conjunto estos 15 bloques, notamos un hilo conductor clarísimo. La historia de Josué y el sol detenido es un recordatorio de que no hay fuerza natural o sobrenatural que se resista al mandato de nuestro Dios. Él es el autor de la creación, el Señor del tiempo y el amante de nuestras almas. Y, aunque a veces nos sintamos rodeados, asfixiados, sin escapatoria, su gracia puede irrumpir de manera insólita. Ahora, como hemos venido anunciando, quisiera invitarlo a un momento de alabanza. Por favor, no pause el video. Deje que las últimas palabras resuenen en su interior mientras se prepara para exaltar el nombre del Señor. Tome aire y recuerde cada enseñanza, Jericó cayendo ante el clamor unánime, ejércitos enemigos vencidos por la estrategia divina, la fe de Josué forjada a lo largo de los años, el sol y la luna sometiéndose a la voz de un hombre cuyos labios hablaban en armonía con Dios. Tal vez, al cerrar sus ojos, sienta una oleada de gratitud y reverencia. Piense en sus batallas. ¿Qué anhela que Dios detenga en su vida? ¿Hará falta un día extra de fe para lograr la victoria en X área? ¿Necesita un sol detenido en su hogar, en su cuerpo, en su ánimo? Haga suya la oración de Josué: Señor, que no anochezca en mi esperanza, que tu luz permanezca hasta que vea la victoria llegar. Y acto seguido, adórele. Tome unos minutos para orar, para cantar o simplemente para meditar en silencio. Si puede, busque una música suave de fondo que le ayude a sintonizarse con la presencia de Dios. Este canal, con todo el amor y la dedicación que le ofrecemos, quiere ser un sostén para su fe. Agradezco a quienes ya se han suscrito y a quienes han comentado apoyo a nuestra comunidad cristiana. Ustedes son la razón por la cual seguimos adelante, cada día con fuerzas renovadas para brindar estudios bíblicos y reflexiones de edificación. Si todavía no es parte, no lo piense más, súmese a esta familia virtual que crece al amparo de la palabra divina. A los que se encuentran en la etapa madura de la vida, quiero decirles que Dios no los ha olvidado. No importa cuántos calendarios haya guardado en un cajón, cuántas huellas de la vejez aparezcan. Cada arruga, cada cabello blanco, cada experiencia, puede transformarse en testimonio del favor de Dios a lo largo de los años. Su existencia no es prescindible. Hoy, usted puede dejar una estela de bendición en quienes vienen tras de sí. Puedes comentar, orar, compartir, abrazar, y con ello, sembrar en otros la semilla de un amor que trasciende generaciones. Permítame bendecir su vida. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que siguió estos 15 bloques sin detenerse. Te ruego que aquello que aprendieron permanezca grabado en lo profundo de su corazón. Que la osadía de Josué despierte en ellos la seguridad de que tú sigues siendo el mismo Dios de maravillas. Te pido que fortalezcas al que se siente débil, que sanes al que está enfermo, que reconcilies a las familias rotas y que inyectes esperanza a quien crea que su tiempo ya pasó. Haz brillar tu luz en medio de sus dificultades, como brilló sobre el ejército de Israel en el día en que el sol se detuvo. Te exaltamos y honramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que esta oración sea el preludio de su propio diálogo con el Creador. Ahora, respire hondo y, si lo desea, levante sus manos en gesto de adoración. Imagine las melodías de un himno clásico o de una canción moderna que exalte la gloria de Dios. Sumérjase en ese abrazo invisible, sintiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es su instante para desconectarse de las preocupaciones y conectarse con el dueño del universo. Para cerrar definitivamente, quiero agradecerle una vez más por su tiempo, su dedicación y su compromiso con esta misión. Si puede, comparta este video, hable de él con sus seres queridos, difunda en redes sociales, pues nunca sabremos a quién puede llegarle la palabra de salvación y encenderle el corazón.
Estamos juntos en esta travesía. La llama de la fe no se apaga mientras haya hijos de Dios que la sostengan. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerde, usted no está solo, y así como el sol se detuvo, también Dios puede obrar en cada necesidad puntual. Concluya estos momentos con el gozo de saberse amado por un Padre que no escatima recursos para alcanzar a sus hijos. Ánimo, bendición y paz en el Señor. Siga con nosotros en futuros estudios y, sobre todo, viva cada día con la certeza de que, a su lado, lo imposible es solo cuestión de fe. Bendiciones.